objeto peligroso. O sea que no puede tener más de 3 armas. ¡Yahoo! Ya había tenido lugar un mundial de fútbol en Estados Unidos para cuando se emitió este episodio. Igual en él trataron al deporte como una novedad, y es que a pesar de fomentarlo entre los jóvenes, ¡Ojo del tigre, Bart! ¡Ojo del... y de que los equipos locales contraten jugadores populares en los últimos años de su carrera para atraer público, parece que el fútbol en ese país nunca será tan popular como el fútbol americano, el baloncesto, el béisbol, el hockey, el boxeo, las artes marciales mixtas, las carreras de NASCAR y por supuesto las peleas de bofetadas. ¿Qué se puede esperar de un país que aún llama soccer al deporte? Y era mejor que a Springfield le pareciera aburrido. Si les gustara, la ciudad estaría en llamas todos los días. La historia de Richard Gere a la que se refiere la broma del pizarrón fue la misma que inspiró el rumor de Troy McClure con los peces, que ya había mencionado en su retrospectiva, que Gere supuestamente hacía cosas extrañas con hámsters. El título original del capítulo es The Cartridge Family, o la familia Cartucho, aludiendo a la familia Partridge, protagonista de una recordada serie de comedia musical de los 70. La trama viene de muchos años atrás. Sam Simon propuso que Homero tuviera un arma, y que a todos a su alrededor les pareciera una pésima idea, hasta que al final frustra un robo con ella. Mike Scully retomó la idea y quien le dio forma al guión fue John Swartzwelder, quien está a favor de las armas, pero no le costó hacer humor a partir de ellas. Queda la intriga de saber cómo habría sido el episodio de haberse hecho cuando Simon estaba en el show, una época en donde la serie balanceaba más lo serio con el humor. Quizás Homero no actuaría de forma tan estúpida. Aquí tiene lugar la única aparición de Swartzwelder en los comentarios del DVD, no porque quisiera participar, ya que aunque fue el escritor más prolífico del show, declinaba aparecer en cosas como estas, sino porque mientras grababan los demás participantes de la producción lo llamaron a su casa. Al contestar dijo que estaba cocinando un bistec, que recuerda que Familia Peligrosa fue un buen capítulo y cerró diciendo: All right, John, anything else? No, that's all. It's too bad this really isn't John Swartzwelder, though. Todo sea por mantener el misterio tras su persona. Quien aparece en el comercial al inicio del capítulo es el cantautor Hank Williams Jr., el cual en la década de 1980 participó en una serie de pautas similares a esta. Are you ready for some football? Refiriéndose en su caso al fútbol americano. En Springfield tendría lugar un partido de exhibición entre México y Portugal. Si esos dos países hubieran llegado a la final del Mundial de 2026, habría hecho este video antes, pero eso no pasó. Comenta Pete Michaels, director del episodio, que este árbitro fue inspirado por Clemente, el conserje de la compañía de animación Film Roman, quien era mexicano y les comentó detalles de fútbol que no sabían, y a cambio lo inmortalizaron aquí. Muy amable de su parte. Los apellidos Arriaga y Arriaga II no provienen de futbolistas, sino de jugadores de Jai Alai, o cesta punta, deporte en el que se lanza una pelota con unas cestas alargadas dentro de un cuarto cerrado. Mike Scully solía practicarlo y se cruzó con gente con esos apellidos. A Homero le entusiasma que los deportistas, desconocidos para él, vayan a firmar autógrafos, y junto a los chicos y la ciudad entera se contagia de la fiebre del fútbol. En el estadio hay alguien vendiendo paella, que es un plato español. Por el contexto hubiera sido mejor que ofreciera alguna comida mexicana, pero ¿qué le vamos a hacer? Antes del partido, el astro brasileño Pelé aparece para hacerle publicidad a un papel encerado. Él no prestó su voz, y de hecho esta ha sido una de las pocas veces en las que durante los créditos aparece un mensaje diciendo específicamente que ciertas voces de celebridades fueron imitadas. Ya había pasado antes, en El abuelo y la ineficiencia romántica, por la escena de Al Gore. Creo que no fue para protegerse de algún lío legal por parte de esas personas. Después de todo, las parodias son protegidas por ley. Tal vez fue para evitar que algún loquito quisiera demandar en nombre de ellos al creer que estaban difamando a esos personajes. La escasa acción del partido apaga pronto el ánimo de la multitud. Un amigo mío que fue a vivir a Estados Unidos me comentó que un compañero de trabajo le dijo que el motivo por el cual el fútbol no es tan atractivo allá es porque en él no pasa nada, o que en muchas ocasiones se requiere mucho tiempo antes de ver una anotación, una opinión que he visto en otros shows.
Pretty exciting first half. Yeah, 0-0, electrifying. Incluso en deportes de menor octanaje como el béisbol o el fútbol americano hay más anotaciones, no tantas como en el baloncesto, cuya acción es mucho más veloz. Creo que si un juego de baloncesto quedara en empate a 0, serían capaces de linchar a los jugadores. El modo en el que Brockman comenta letárgicamente el juego no es exclusivo de un locutor gringo. No sé si es porque estoy más familiarizado con los narradores colombianos que describen cada acción de un juego como lo más emocionante del mundo, pero he escuchado a locutores latinos que se limitan a decir los apellidos de los jugadores. Arriaga, Pisosa, Barriaga, Pisosa de nuevo. ¿Dónde está la emoción? ¿Dónde está la enjundia? La pasión y el furor que genera el fútbol en Europa y Latinoamérica desafortunadamente desemboca a veces en disturbios, por lo general iniciados por los hooligans o las barras bravas. Cada cierto tiempo veo en las noticias que tal partido terminó con peleas entre los hinchas y no puedo evitar voltear los ojos. Tremenda tontería. Y por eso decía que fue mejor que en Springfield no gustara el deporte. Este pueblo de una sola neurona en esta ocasión se fue a los golpes sin motivo alguno. Mientras reina el caos en la ciudad, Brockman dice en el doblaje que el alcalde declaró el estado de excepción, que significaría que el gobierno tomó medidas especiales para controlar la situación, lo cual no concuerda con eso de que cada ciudadano debe cuidarse solo. En inglés declaró una mob rule o una oclocracia, palabra que me sorprende que no se escuche más. Es decir, admitió que los criminales tenían el control. En el televisor que se roba a Snake se puede ver la transmisión de Kent Brockman. Buen detalle de la animación. Homero diseñó una compleja máquina de Rube Goldberg que al final no vimos cómo funcionaba, ya que se robaron al pez que la activaría. El motín solo duró una noche, porque ya era el momento de pasar a la trama principal. En cierto modo tiene sentido que un expresidiario trabaje para una empresa de seguridad. Él sabría las formas en las que él o sus colegas irrumpirían en los hogares. Eso sí, en función de asesor, no como vendedor, como el ladrón que les ofrece un seguro sofocante a los Simpson mientras se apodera de sus cosas. Homero se alarma por el costo del seguro y lo echa, prometiéndole a Marge que estarían seguros yendo a comprar un arma. A principios de 1997, dos personas intentaron robar la sucursal del Banco de América en Hollywood, California, lo cual dio lugar a un tiroteo. Cerca de allí había una armería a la cual la policía entró para conseguir municiones. La producción se inspiró en ella para el interior de la armería Bloodbath and Beyond, cuyo nombre es una parodia de la cadena de tiendas Bed Bath & Beyond, especializada en artículos para el hogar. Cuando Homero prueba el arma, Rafael lo llama John Dillinger, que fue el líder de una pandilla de ladrones de bancos de principios del siglo XX. En inglés lo llama Annie Oakley, una tiradora de exhibición de finales del siglo XIX que participaba en ferias y carnavales. Los 5 días de espera para revisar los antecedentes de alguien antes de adquirir un arma se refieren a la ley Brady, que existió en Estados Unidos entre 1994 y 1998, llamada así por James Brady, secretario de prensa del presidente Ronald Reagan, y quien en 1981 resultó herido y paralizado de por vida luego de recibir un disparo por parte de John Hinckley Jr., quien intentó asesinar al presidente. Tardaron más de 10 años en aprobar una ley nacional que volviera obligatorio ese chequeo, y la cual se retiraría de todas formas luego de 1998, porque los antecedentes ya podían revisarse automáticamente por computadora. Cuando Homero se queja en casa porque debía esperar, Lisa dice que son las 3 de la mañana, pero su reloj dice que apenas iban a ser las 10 de la noche. Estaba desorientada. Mientras Homero ve pasar aquello a lo que le querría disparar, entre eso el logo de la tienda por departamentos Target, suena The Waiting o La Espera de Tom Petty, canción cuya letra dice que esperar es la parte más difícil. Cuenta la producción que Petty no solía aprobar el uso de su música para series o películas, pero era gran fanático de Los Simpson y aceptó al instante. También aparecería en el show años después. Entre los antecedentes de Homero están su estancia en un manicomio en el episodio prohibido, Papá está loco, y la vez que se dio de golpes con el expresidente Bush. A pesar de eso le permiten tener no más de 3 armas, lo que refleja una triste realidad que se ha repetido. Incluso con esos controles y a pesar de tener antecedentes, varias personas peligrosas han adquirido, sin problemas, armas para fines nefastos. Y sé que el tema es delicado, incluso aquí en YouTube.
Por un lado, la plataforma prohíbe usar armas de cierta forma en las pestañas de los videos, como por ejemplo un personaje apuntándole a la audiencia. Y por otro, veo que hay canales enteros dedicados a la cuestión que las usan sin problemas, según ellos con fines educativos. Pero igual no me arriesgué y por eso la portada de este video no tiene una imagen más representativa del capítulo. Y de hecho, su producción también fue cuestionada. A los censores no les gustaron mucho las escenas en las que un personaje le apuntaba a otro, así fuera chiste, pero las dejaron igual. Marsh desaprueba tener un arma en casa a pesar de que tuvo una al unirse a la policía. Claro que hacía parte de su dotación y ella fue entrenada para usarla. También ya se había visto que Homero tuvo una escopeta para afrontar situaciones ridículas como una posible invasión alienígena, o que el Coco estuviera en la casa, o para anunciar el bolerama. Y estuvo la vez que comandó a la patrulla de borrachines, demostrando que el hecho de que ellos tuvieran armas no era una buena idea. Lo siento. Ay, Yo de nuevo. Perdón. Marsh pudo cambiar de opinión sobre el tema una vez ocurrió lo de Maggie disparándole al señor Burns, ya que es muy diferente que sus hijos operen armas, así sea por accidente. Tiene lugar un metacomentario sobre ese episodio, ¿que no fue Smithers? Eso tendría más sentido. reflejando el pensar de muchos respecto a la revelación del culpable. Homero menciona la segunda enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que dice que los ciudadanos tienen derecho a obtener y portar armas, algo que a Lisa le parece arcaico porque fue formulado en la época de la Revolución estadounidense, en donde buscaban su independencia de los británicos, y por eso Homero dice que son necesarias para mantener a raya al rey de Inglaterra, lo cual no tenía sentido al momento de estrenarse el episodio, ya que en ese entonces estaba la reina Isabel. Ahora sí lo tiene porque está el rey Carlos. Y justo en mi video anterior hablé de un show basado en la corona británica. Échenle un vistazo. Para convencer a Marsh de la utilidad de un arma, la invita a una reunión de la Asociación Nacional de Rifles, o NRA, de la cual imitaron su insignia con precisión, y que se compone en su mayoría de personas que, igual que Homero, utilizan la segunda enmienda para justificar sus locuras con armas. Esa organización ya había tenido sus momentos en la serie, tanto canónicos como no. Bart es miembro de ella gracias a su tío Herbert, y es alabada por un supuesto mensaje que aparece cuando Maggie pasa por la registradora. Las delirantes historias de los miembros sobre cacería o defensa no convencen a Marsh, pero ella cede ante los ruegos de Homero, quien en un momento de extremo descaro le pide que sea justa. Como un niño embelesado por su nuevo juguete, él usa su pistola para todo, en una serie de acciones cada vez más ridículas. Incluso considera asaltar el Mini Super, acción que cree que lo llevaría a ser senador del país en una de mis escenas favoritas de toda la serie. Senador. Luego de una secuencia que parece indicar su posible destino de seguir tolerando sus tonterías, Marsh le implora que se deshaga de la pistola, por su seguridad y la de su familia. Homero promete hacerlo, pero la guarda en el cajón de los vegetales en la nevera, creyendo que los chicos no la buscarían allí. ¿Olvidó que Lisa es vegetariana? Bart y Milhouse la encuentran e imitan a Guillermo Tell, personaje ficticio de la independencia de Suiza en el siglo XIV, al que se le atribuyen hazañas como dispararle una flecha a una manzana que estaba sobre la cabeza de su hijo. Pero Milhouse, como si fuera un cerdo preparado, pone la fruta en su boca. Marsh los encuentra antes de que algo grave suceda y naturalmente se enfada con Homero, en el desacuerdo más grande que habían tenido desde que él contó sus intimidades a su clase del centro comunitario. En vez de echarlo, esta vez es ella quien se va, junto con los chicos, y con toda razón, no solo porque Homero le mintió, sino porque puso en riesgo a la familia. Va donde Patty y Selma y les anuncia que dejó a su esposo. Usualmente eso les generaría más emoción, por ejemplo, trae maleta y no veo al marido. ¡Al fin pasó! ¿Lo abandonó? Tráele la champicidra. ¡Y quítate esa argolla! pero ya que tenían a un invitado al que trajeron con el pretexto de reparar su televisor, pues no quisieron recibirla. Pobre tipo. Selma le recomienda a Marsh un motel cuyo nombre va en una caja de fósforos. El mensaje que tapa con el dedo dice "Close cover before striking" o cierre la cubierta antes de encender, para cuando vayas a encender un fósforo no quemes los demás. A diferencia de la connotación sexual que tienen en nuestra región, los moteles estadounidenses fueron diseñados en principio como hospedaje para motociclistas, ubicados en medio de la nada entre las largas carreteras del país.
Por eso, moto, motel. Algunos de ellos se volvieron lugares sórdidos para encuentros clandestinos entre amantes y cosas por el estilo, como esa suripanta que le ofrece sus servicios a Bart. Por el doblaje pensé que ella creyó que él era un hombre bajito, pero en inglés se refiere a él como marinero, lo cual hace de esta una escena inquietante. Me preguntó si Bart sabía a lo que ella se refería. El tipo que flota en la piscina se parece a Flanders, claro que él no usa una corbata con su suéter habitual. Homero hospeda una junta de la NRA en su casa. Ya había aclarado esto en algún Max Power Responde, pero aquí va otra vez. Cuando Moe trae su bolsa con galletas deliciosas, en realidad son Oreos irregulares, galletas que por algún inconveniente en la producción salieron deformes y por tanto consiguió más baratas. La cosa es que no solo eran irregulares en forma, sino en sabor, como comprobó al comer una. Algunos integrantes de la verdadera NRA mandaron cartas quejándose por su representación en el show, lo cual para mí y para la producción no tiene sentido, porque a pesar de un par de chistes a costa suya, fueron mostrados como personas razonables, ya que les horrorizó la forma en la que Homero usaba su arma para todo. Luego de quitarle su membresía, y que por suerte aún no le habían hecho su tatuaje porque no usarían un láser para borrarlo, lo echan de su propia casa mientras termina la junta. Una vez se van, Homero apaga las luces de su casa a tiros. El sofá que usualmente está en la sala no aparece, ya sea porque querían mostrar a Homero de cuerpo completo o porque la gente de la NRA lo movió mientras estaban de parranda. Mientras los chicos tratan su estadía en el motel como unas pequeñas vacaciones, viendo que todo funciona con monedas, usando las camas vibratorias para hacer carreras y notando que hay cámaras en las habitaciones, lo cual es una idea terrorífica. Imagina ser una estrella para adultos inesperada en algún sitio web clandestino. Homero va a buscar a su familia y convence a Marge de que regrese, ya que ahora sí se deshizo del arma, luego de pedir la cuenta y su desayuno continental, llamado así por ser un desayuno ligero que se servía en el viejo continente, es decir, Europa. Aunque no lo servían en un sobre, Marge descubre que su esposo le había mentido de nuevo, ya que todavía tenía la pistola y la usó para intentar detener a Snake, cuando este tomó de rehén al alcalde Diamante buscando robar el lugar. Obedezcan, soy muy rico para morir. El espíritu de la idea original de Simon se conservó, pero el robo no fue frustrado, ni por la gente de la NRA, que llegó gracias a una alarma, pero dejaron ir a Snake así sin más. Homero reconoce el poder que el arma tenía sobre él y se la da a Marge para que la deseche. En vez de eso, ella se la queda, al ver lo genial que se ve en su mano. Luego de todo ese drama, descubrió que su esposo tenía razón. Uno creería que en Estados Unidos, en donde los incidentes con armas son muy frecuentes, este episodio sería restringido o vetado más de una vez, pero sorprendentemente fue en el Reino Unido en donde ha tenido más problemas. Tardaron mucho en estrenarlo en la televisión y solo se hallaba en un VHS con episodios demasiado calientes para la tele, y al emitirlo no solo omitieron la parte de Bart y la suripanta, sino que editaron la escena final para hacer ver que Marge sí arrojó la pistola a la basura. Ingenioso. Mientras ella se dirige a la salida, suena la música de Los Vengadores, no los superhéroes, sino la serie británica de espionaje de los 60. A Mike Scully, quien decidió poner esa pieza musical, no le gustó cómo quedó e intentó cambiarla, pero no pudo hacerlo, no solo porque era de los primeros capítulos de la temporada y no hubo tiempo de grabar otra cosa, sino que no podía reciclar piezas ya grabadas por cuestiones del sindicato de la orquesta. Error de novato. Es que es mi primer día. Hablando de derechos, supuestamente durante los créditos debió sonar una canción de los Beatles, Happiness is a Warm Gun, pero no alcanzaron a aprobar su uso. A partir de aquí se vería a Homero con armas en un par de ocasiones canónicas, sin que Marge tuviera problemas con eso, y el fútbol también volvería a ser tema central, ya fuera con Homero volviéndose árbitro y Lisa jugando, o topándose con algún astro del deporte, por lo general de nombre Ronaldo. En la única escena omitida del capítulo, el jefe Gorgory llegaría al motel una vez Snake había escapado. Se lamentaría de su tardanza, pero percibiría el olor del desayuno continental en el sobre, y se comería el huevo. Grotesco. Además, Marge les agradecería a los integrantes de la NRA por haber venido en su ayuda, a pesar de seguir considerando que están mal de la cabeza y que deberían hacerse revisar. En los comentarios mencionan un diálogo que incluyeron en el guión pero que sabían que no pasaría la censura.
Cuando Marge revisa la cuenta de su hospedaje, dice horrorizada que no pidió que le enviaran sexo oral a su habitación. Como que confundieron su cuenta con la del alcalde Diamante. ¿Se va a quedar toda la noche? Sí. Vote por mí. Debo admitir que el primer episodio canónico producido por Mike Scully es desternillante. La parte del fútbol, aunque breve, es genial. Muestra la percepción que los gringos tienen sobre el deporte y el desorden que se armó encaja con el afán violento que tiene la gente de Springfield. El resto de la historia tuvo altas dosis de humor hecho para causar shock, tratando un tema muy serio y polémico de forma hilarante, con una serie de viñetas cada vez más extremas que apuntan hacia la lección, si es que hubo alguna, de que alguien como Homero Simpson, impulsivo y que no mide las consecuencias de lo que hace hasta tarde, no debería tener un arma. Eso sí, se vieron atisbos del Homero egoísta y simplón que vendría durante los siguientes años. Al menos Marge actuó de forma sensata y lo equilibró un poco. Reitero, desearía saber cómo hubiera sido el capítulo, no solo en las temporadas 1 o 2, sino en las temporadas 11 o 12, cuando Scully empujó los límites de lo que podía hacerse en el show y lo razonable saltó por la ventana. En términos de calidad, el episodio salió entonces en el momento preciso. Pensándolo bien, el capítulo parece una analogía de la etapa de Mike Scully como showrunner. En manos de alguien inepto, con un show, así como con un arma, se pueden hacer cosas reprochables. ¿Quieres hacer una colaboración, chaparrito? ¡Claro que sí! ¡Claro que no! ¡No quiere, en serio! ¡Ay, miembros! ¡Hay tantas cosas que quiero gritarles! Por favor, sigan adquiriendo la membresía, los necesito. Está muy oscuro, tengo hambre, me siento solo y nadie escucha mis graciosos y agudos comentarios. Eso sí, no voy a tirar mi revólver. Tengo que mantener a raya al rey de Inglaterra. ¿O es que quiere que venga a ordenarnos lo que quisiera? ¿Quieres eso? ¿O qué? No. Pues ahí está. Una mención especial para la primera tanda de super amigos del mes. Cristian Fernández, Eñe, Noel Osuna, Simón Muñoz, Octavio Olenik, Sino Ois, Mango, Celar24, Ferchosaki, Crixis, Rostoneto, Buenos Días Pibe, Un Esquilax Filosófico, Alejandro Calabrán, Diego Valderrama, Pedro, Franklin, Marcos Pierucci, Easasa, Omides Wave, Neofacu, Anticucho de Camello, Leandro Arzamendia, Ratchet Clanky Eliano, El Magio número 4, David Cosaín, Claor, Bruno Narváez, Emilio Galván, Vincorso, Hard Underblade, Rexai, Franco Vicini, Modalus y Farmaecopia. Hola Maxi, te presento a mis amigos, Rodri y Pedri. Rodri y Pedri, parde. Campeones mundiales. Felicitaciones.